Piensa en esto por un momento. ¿Y si existiera un libro tan profundo, tan vasto y tan revelador que se atreviera a contar la verdadera historia del universo, de Dios, de la humanidad, de Jesús y del destino de las almas? ¿Y si ese libro ya existiera, pero ha sido silenciado, ridiculizado e incluso censurado? Hoy vamos a levantar ese velo, y lo que encontrarás aquí podría cambiar para siempre la forma en que percibes la realidad, la espiritualidad y tu propio lugar en el cosmos. Hoy hablaremos sin rodeos sobre el libro de Urantia, un texto tan polémico como enigmático, prohibido por algunos, venerado por otros y completamente desconocido por la mayoría. ¿Pero por qué? ¿Qué contiene este libro que ha despertado tanto temor y fascinación desde su publicación en 1955? La respuesta comienza aquí, y la revelación más poderosa de todas te espera al final. Imagina un libro que describe la creación del universo, no como una metáfora ni como un mito, sino con una estructura organizada y jerárquica de seres espirituales, galaxias, sistemas y mundos. Un libro que afirma haber sido dictado por entidades no humanas, de órdenes superiores, que actúan bajo la voluntad de un Dios central. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero esto no es una novela. Esto es una cosmología espiritual que afirma ser revelación directa para la humanidad. Urantia. Ese es el nombre que, según el libro, recibe nuestro planeta dentro de la organización universal. La Tierra no es simplemente la Tierra, es Urantia, el mundo decimal número 606 del sistema local de Satania, perteneciente a la constelación de Norlatiadec, dentro del universo local de Nevadon, que a su vez forma parte del superuniverso de Orbonton. ¿Increíble? Sí. ¿Demasiado complejo? Tal vez. Pero el objetivo del libro no es impresionar con jerga cósmica, sino abrir nuestra mente a una escala de realidad que trasciende nuestros paradigmas terrestres. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente fascinantes. El libro de Urantia no solo habla del universo, también ofrece una reinterpretación profunda de la historia de Jesús, del propósito de la vida humana y del destino eterno de nuestra alma. Pero antes de sumergirnos en sus enseñanzas más polémicas, debemos entender su origen. Y es aquí donde el misterio comienza. El libro de Urantia fue publicado por primera vez en 1955, pero no fue escrito por humanos. Al menos eso afirma la Fundación Urantia. Los documentos originales fueron supuestamente recibidos a través de un canal de revelación en Chicago durante las primeras décadas del siglo XX. El proceso, enigmático y cuidadosamente oculto, involucró a un hombre que entraba en estados de trance profundo, durante los cuales seres superiores, serafines, administradores universales e incluso hijos del paraíso dictaban capítulos enteros del texto. Ninguno de los involucrados supo jamás con certeza quién era el receptor principal. El grupo que recopiló y organizó las revelaciones fue conocido como el Foro. Personas cultas, médicas, abogados, académicos, que lejos de promover una secta, trabajaron durante años con sigilo para preservar la autenticidad del contenido. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto anonimato? Porque el contenido del libro desafía los pilares de la religión tradicional, de la ciencia materialista y de la historia oficial. Su mensaje no pretende complacer, sino despertar. Uno de los aspectos más revolucionarios del libro de Urantia es su visión de Dios. No como un anciano barbudo en las nubes, ni como una fuerza impersonal del universo, sino como una personalidad infinita, la fuente centro primera, el Padre universal. Este Dios no solo crea mundos, sino que habita en cada ser humano a través de una chispa divina, el ajustador del pensamiento. Sí, según Urantia, dentro de cada uno de nosotros mora un fragmento auténtico de la divinidad, una presencia silenciosa que guía, inspira y nos conecta directamente con el Creador del universo. Este concepto por sí solo es suficiente para transformar la espiritualidad de cualquiera que lo contemple con el corazón abierto. Pero hay más. El libro describe una vasta jerarquía de seres espirituales, desde los hijos creadores, como el propio Jesús llamado Micael de Nevadón, hasta los directores del tiempo y el espacio,
y las órdenes administrativas del paraíso. Según estas revelaciones, el universo es profundamente ordenado, inteligente y lleno de propósito. No hay caos en el cosmos. Hay un diseño, y tú, como ser humano, formas parte de ese diseño. No eres un accidente evolutivo, ni un ser condenado por el pecado original. Eres un alma en ascenso, destinada a una aventura eterna de crecimiento espiritual que comienza aquí, en Urantia. Todo esto puede parecer increíble, incluso escandaloso, pero el libro de Urantia no pide fe ciega. Invita a la exploración interior, al cuestionamiento profundo, a la expansión de la mente y del alma. En sus páginas no encontrarás dogmas, sino una visión del universo que combina espiritualidad elevada con una lógica estructurada, una combinación rara que explica su poder transformador y su peligro. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que siempre diste por sentado? ¿A considerar que lo sagrado y lo cósmico podrían estar mucho más cerca de lo que crees? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Habías oído del libro de Urantia? ¿Te atreverías a leerlo sabiendo lo que ahora sabes? Porque esto apenas comienza. Imagina ahora que todo lo que creías saber sobre la figura de Jesús fuera apenas una fracción de una historia mucho más grande. Una historia que ha sido intencionalmente reducida, distorsionada o incompleta. El libro de Urantia dedica una sección monumental, más de 700 páginas, a relatar la vida y las enseñanzas de Jesús, pero no como lo hace la Biblia tradicional, sino como un relato detallado, coherente y profundamente espiritual, desde antes de su nacimiento hasta mucho después de su resurrección. Según el texto, Jesús no vino a morir por nuestros pecados. Esa idea, tan central en muchas doctrinas religiosas, es sustituida por una verdad más elevada. Jesús, llamado Micael de Nevadón, vino a revelar al Padre Universal a la humanidad. Vino a vivir entre nosotros para enseñarnos, a través de su vida, cómo se manifiesta Dios en un ser humano. Su misión no era fundar una iglesia, sino demostrar con cada pensamiento, palabra y acción lo que significa estar verdaderamente unido con la voluntad divina. Esto cambia todo. El Jesús de Urantia no es un salvador sangriento en una cruz, sino un maestro cósmico de amor, compasión y verdad, cuya vida es el modelo de perfección espiritual para todos los mundos del universo local. Fue su séptima y última encarnación como Hijo Creador, y al completarla, obtuvo la soberanía plena sobre el universo de Nevadón. No fue una víctima, sino un triunfador espiritual. Y este relato, extraordinariamente humano y profundamente divino, resuena con una verdad que va más allá de la religión organizada. ¿Te das cuenta de lo que implica esta visión? Si Jesús vino a enseñarnos que Dios mora en nosotros y que podemos vivir en comunión directa con Él, entonces ya no somos esclavos del miedo ni de la culpa. Somos hijos ascendentes del Creador, con un potencial infinito de evolución espiritual. Pero ¿por qué entonces estas enseñanzas fueron ocultas? ¿Por qué un libro con semejante mensaje no es parte del discurso espiritual contemporáneo? La respuesta es dolorosa, pero necesaria, porque el poder de despertar espiritual auténtico no le conviene a los sistemas que se benefician del control, del dogma y de la ignorancia, porque un ser humano libre espiritualmente no se arrodilla ante instituciones, sino que camina erguido en su propia verdad interior. Y aquí es donde el libro de Urantia se vuelve verdaderamente peligroso para las estructuras de poder, porque además de redefinir la figura de Jesús, también ofrece una visión completamente nueva del alma, del propósito de la vida y del destino eterno. Según el libro, cada ser humano es una criatura evolutiva que nace con la posibilidad de fusionarse eternamente con su ajustador del pensamiento, esa chispa divina que habita dentro. Si elegimos libremente hacer la voluntad de Dios, esta fusión ocurre y comenzamos un viaje infinito a través de los mundos de ascensión, culminando finalmente en la llegada al paraíso, el centro eterno del universo. La muerte, entonces, no es el fin. Es apenas una transición. La verdadera vida comienza después de esta, y esa vida está llena de aprendizajes, de expansión, de servicio y de gozo eterno. Somos, literalmente, aprendices del universo en proceso de perfección. ¿Te parece demasiado fantasioso?
Es comprensible, pero también es profundamente inspirador, porque esta visión no niega nuestra humanidad, sino que la enaltece. Nos sitúa como protagonistas conscientes de un drama cósmico, no como meros observadores pasivos del caos. Ahora detente un momento y piensa, ¿y si todo esto fuera cierto? ¿Y si realmente hay una estructura espiritual organizada, millones de mundos habitados, jerarquías de seres luminosos que trabajan incansablemente por nuestro crecimiento y un propósito divino para cada vida humana, incluida la tuya? Este no es un mensaje para crear seguidores, sino para despertar buscadores. No es un dogma, es una invitación. El libro no exige obediencia, pide reflexión profunda. No te dice qué pensar, sino que te impulsa a expandir tu conciencia. Y quizá te preguntes, si todo esto es tan revelador, ¿dónde están las pruebas? Las pruebas no son científicas ni materiales, son internas. Están en la resonancia que sientes cuando lo lees, en cómo se enciende tu intuición, en cómo ciertas frases parecen hablarnos directamente al alma, porque, en el fondo, el conocimiento espiritual auténtico no se impone desde fuera, se reconoce desde dentro. Así funciona la verdad. El libro de Urantia ha sido ignorado, silenciado, incluso ridiculizado, precisamente porque ofrece respuestas que no pueden ser controladas ni comercializadas. No pertenece a ninguna religión, no crea templos, no cobra diezmos, no tiene líderes carismáticos ni rituales misteriosos. Su única propuesta es la transformación interior, y es allí donde su poder se vuelve revolucionario. Quizá por eso fue considerado peligroso. Quizá por eso ha sido tan desconocido, incluso entre los buscadores espirituales más comprometidos, porque el libro no alimenta el ego, lo desmantela, no consuela con promesas fáciles, sino que confronta con la grandeza de nuestra responsabilidad espiritual. Y esa es una verdad que no todos están listos para escuchar. Pero tú sí, tú estás aquí, escuchando estas palabras, sintiendo quizás el llamado de algo más grande. Tal vez porque tu alma ya sospechaba que la realidad es mucho más vasta de lo que nos enseñaron. Tal vez porque, sin saberlo, has estado esperando este momento. Es solo el comienzo del viaje. ¿Te atreverías a leer un libro prohibido, sabiendo que podría cambiar todo lo que crees? ¿Estás dispuesto a mirar más allá del velo, incluso si lo que ves desafía tu antigua comprensión de Dios, de la vida y de ti mismo? Responde en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje resuena más contigo hasta ahora? Porque lo que viene después es aún más profundo. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo desafía la religión y la ciencia, también toca el corazón mismo del enigma humano, la rebelión del mal en el universo. Sí, el libro de Urantia no evade el tema del mal, ni lo simplifica con figuras míticas. Explica que incluso en un universo organizado y divinamente guiado, existe el libre albedrío, y con él la posibilidad de rebelarse contra la voluntad del Creador. Esta rebelión no es un relato simbólico, es una historia cósmica documentada, con nombres, fechas y consecuencias reales. Lucifer. Ese nombre, tan cargado de significado en la tradición religiosa, no es en Urantia un demonio con cuernos, sino un ser de luz, un brillante administrador de un sistema local llamado Satania. Su caída no fue producto de un castigo caprichoso, sino de una decisión consciente: rechazar el gobierno del Padre Universal y promulgar su propio manifiesto de libertad absoluta. La llamada rebelión de Lucifer fue un evento cósmico de proporciones colosales. Afectó a cientos de mundos, entre ellos el nuestro, Urantia. Según el libro, Satanás fue su portavoz, y Caligastia, el príncipe planetario asignado a la Tierra, se unió a la rebelión, corrompiendo su misión de elevar espiritualmente a la humanidad. Este evento cambió radicalmente nuestro desarrollo espiritual. ¿Y ahora te das cuenta? Según Urantia, el mundo en el que vivimos no es un planeta cualquiera. Es uno de los mundos más complejos, fragmentados y espiritualmente heridos del universo local. Y sin embargo fue precisamente aquí donde se encarnó Jesús, no como castigo, sino como un acto supremo de amor y restauración. Eligió Urantia como escenario final de su misión, sabiendo que nuestra historia estaba marcada por el caos, la confusión y la oscuridad espiritual.
Eso lo cambia todo. La vida humana, en este contexto, no es una lucha absurda en un mundo sin sentido. Es una etapa crucial en un planeta que fue herido, pero que ahora está en proceso de redención cósmica. Nuestra oscuridad no es una condena eterna, sino una oportunidad para participar activamente en la restauración del orden divino. ¿Lo comprendes? Según esta revelación, tú estás aquí por una razón mayor. Tu vida, tus elecciones, tu despertar espiritual tienen repercusiones que trascienden el plano terrestre. Eres parte de un conflicto cósmico silencioso, donde cada alma que elige la luz contribuye al restablecimiento del equilibrio universal. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué nadie nos habla de esto? Porque aceptar esta verdad implica asumir una responsabilidad profunda. Ya no podríamos vivir como víctimas de las circunstancias, ni refugiarnos en explicaciones simplistas del bien y el mal. Deberíamos mirar de frente la batalla interior que cada ser humano libra entre la sombra y la luz, y reconocer que el despertar espiritual no es un privilegio de unos pocos iluminados, sino una necesidad urgente para toda la humanidad. Ahora bien, ¿cómo avanzar en medio de tanta distorsión? Urantia ofrece una clave fundamental: la comunión con el ajustador del pensamiento. Esta presencia divina interior no te habla con palabras, no se manifiesta con milagros externos. Su voz es el susurro de la verdad, el impulso hacia el bien, la intuición elevada que te guía cuando te alineas sinceramente con la voluntad de Dios. El camino de ascensión no depende de pertenecer a una religión o de seguir rituales específicos. Comienza con una decisión interna: buscar la verdad, amar con autenticidad, servir desinteresadamente y vivir con integridad. Esa es la religión del Espíritu, como la llamó Jesús, y es universal. Esta verdad no es nueva. Ha sido susurrada por los grandes sabios de todas las épocas, pero en Urantia toma forma, se ordena, se expone con una lógica asombrosa que une ciencia, filosofía y espiritualidad en un mismo cuerpo de sabiduría. Y esto es justamente lo que hace al libro de Urantia tan desconcertante para muchos. No puede ser clasificado. No es una religión, pero tampoco es una simple filosofía. No es un texto científico, aunque presenta una cosmología minuciosa. Es una revelación destinada a una humanidad que comienza a madurar espiritualmente y que está lista para ir más allá de los dogmas y las supersticiones. Por eso, no debe sorprendernos que haya sido marginado, porque el mundo todavía se aferra a sus viejas certezas, a sus miedos heredados, a sus estructuras de poder. El despertar espiritual es revolucionario, y toda revolución auténtica encuentra resistencia. Pero no estás solo. Hay miles de personas en el mundo que están redescubriendo el libro de Urantia. Personas que, como tú, sienten que hay algo más, algo que no encaja en las versiones oficiales de la historia, de la religión, de la existencia. Personas que sienten el llamado silencioso de lo eterno y que ya no temen cuestionar. ¿Y tú? ¿Estás entre ellas? Hazte esta pregunta con honestidad. Si realmente existe un libro que revele nuestra historia cósmica, que explique con profundidad el propósito de la vida, que reinterprete con grandeza la figura de Jesús y que ofrezca un camino de evolución espiritual directa con Dios, ¿no valdría la pena al menos considerarlo? No para creer ciegamente, sino para explorar con discernimiento, porque el despertar no es un evento, es un proceso. Y cada verdad revelada es una semilla que crece en el silencio de la conciencia. Y lo más importante, aún está por revelarse. ¿Estás preparado para descubrir lo que el libro de Urantia dice sobre el futuro de la humanidad y el destino final de las almas? Lo que viene es la clave que unirá todo lo que ya escuchaste, la revelación más poderosa de todas. Ahora ha llegado el momento, el punto culminante de esta revelación. Hemos hablado del origen del universo, del verdadero papel de Jesús, de la rebelión cósmica del mal. Pero hay una pregunta que todavía arde en el fondo de toda alma consciente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es nuestro destino final? El libro de Urantia no deja este misterio sin respuesta, y lo que revela es tan vasto, tan preciso, tan profundamente esperanzador,
que podría transformar radicalmente la manera en que entiendes tu existencia. Según el texto, la muerte no es una tragedia final, sino una puerta de transición. Cuando una persona muere, si ha tomado decisiones sinceras hacia el bien y ha manifestado deseos auténticos de conocer y hacer la voluntad del Padre Universal, entonces ocurre algo extraordinario. Despierta en las esferas morontiales del universo local. Estas esferas no son un cielo simbólico, son mundos reales, con estructuras, leyes y habitantes, donde las almas continúan su evolución espiritual. El alma humana, uniendo la mente mortal con el ajustador divino, comienza su trayecto por los mundos de entrenamiento espiritual, ascendiendo de nivel en nivel hasta alcanzar el paraíso mismo. Este proceso se llama la carrera ascendente, una travesía milenaria por las constelaciones del universo local, después por el superuniverso y finalmente hacia el gran centro de toda realidad, la isla del paraíso. Allí, los seres evolucionados llegan a contemplar al Padre Universal, en una experiencia indescriptible de fusión. Y no termina allí, porque incluso después de alcanzar el paraíso, el alma puede ser enviada en misión, convertirse en guía, en embajadora de luz, en servidora voluntaria de otros mundos más jóvenes que todavía luchan en las sombras. Es un destino eterno de amor, expansión y servicio divino. Este panorama no es una fantasía piadosa, es una arquitectura espiritual tan detallada y coherente que desafía cualquier intento de reducirla a mera invención, y plantea una visión radicalmente opuesta a la del castigo eterno, al infierno o a la condenación sin esperanza. Para Urantia, el universo es un hogar inmenso, compasivo y lleno de oportunidades para todo ser que anhele sinceramente la verdad. Ahora, imagina el poder de esta visión. Si supieras sin lugar a dudas que tu alma tiene un propósito eterno, ¿vivirías igual? ¿Te relacionarías con los demás de la misma manera? ¿Qué pasaría con tu miedo, tu desesperanza, tu sensación de vacío? Aquí reside la promesa final del libro de Urantia. Revelar que la vida humana, con todas sus luchas, errores y caídas, no es en vano. Todo forma parte de una gran escuela cósmica. Incluso tus fracasos tienen sentido, si aprendes de ellos. Incluso tu dolor puede ser transmutado en sabiduría, si te abres al proceso del alma. Nada está perdido. Y eso incluye a la humanidad entera. El texto habla del futuro colectivo de Urantia, un futuro en el que, gradualmente, las civilizaciones despiertan a la verdad del universo, a la conciencia del Padre, y entran en una era de luz y vida. Ese estado de evolución planetaria no es una utopía mística, es una meta prevista dentro del plan divino para los mundos habitados. Pero el camino depende de nosotros. La transición hacia la luz no es automática. Requiere seres humanos despiertos, dispuestos a vivir desde el espíritu, a actuar con justicia, a educar con sabiduría y a amar con profundidad. Requiere hombres y mujeres que, aun sin tener todas las respuestas, se comprometan a buscar con el alma encendida. Tú puedes ser uno de ellos. Tal vez no lideres una religión, tal vez no escribas libros, pero cada acto de amor verdadero, cada pensamiento elevado, cada momento de conexión con lo divino, está contribuyendo al despertar de Urantia. Somos células vivas de un organismo planetario en evolución, y el futuro aún no está escrito. La pregunta final es, ¿quieres formar parte de ese despertar? El libro de Urantia no es obligatorio para nadie, no exige afiliación, no impone creencias, no castiga a los que lo rechazan. Es una ofrenda, una lámpara en medio de la niebla, una brújula para quienes han sentido que la espiritualidad convencional ya no responde a sus preguntas más profundas. Y si has llegado hasta aquí, es posible que esa lámpara haya comenzado a iluminarte. Ahora sabes que no estás solo en tu búsqueda, que otros también sienten esa misma sed, que existe una sabiduría mayor que te acompaña, aunque el mundo aún no la reconozca, y que dentro de ti vive una chispa divina, un fragmento eterno del mismo Dios que creó los universos. ¿Lo sientes? Ese susurro suave en tu interior no es tu imaginación, es el ajustador del pensamiento. Es Dios hablándote desde el silencio, guiándote, llamándote, amándote.
Y ahora que has escuchado todo esto, solo tú puedes decidir qué hacer con esta revelación. ¿La olvidarás mañana o iniciarás tu propio camino de exploración? Te invito a investigar, a leer el libro por ti mismo, a meditar, a conectar con esa parte de ti que siempre supo que el universo es más grande, más inteligente y más amoroso de lo que jamás nos dijeron. Y recuerda, no hay prisa, el viaje espiritual es eterno, pero cuanto antes comiences, antes verás